Vamos a ver su principio de funcionamiento. Es un dispositivo electromecánico compuesto por una bobina que al ser energizada forma un campo magnético y atrae una armadura metálica que acciona uno o más contactos mecánicos, los cuales pueden ser utilizados como interruptores. Aquí tenemos la imagen de un relevador típico. Como vemos, aquí está la bobina. Tenemos la armadura arriba. Es una armadura metálica. Sin embargo, la parte que está unida a los contactos, esa no es metálica, es un material aislante. Esta armadura típicamente va a hacer un movimiento de pivoteo. Generalmente lo tiene, vamos a dibujarlo en esta parte. Va a pivotear para mover los contactos, este juego de contactos, que es uno normalmente cerrado y otro normalmente abierto. ¿Qué es lo que va a pasar al momento de ser energizada la bobina, como lo vimos en la descripción? Bueno, pues la armadura se va a ver atraída por uno de los polos magnéticos que te genera, y se va a ver atraída hacia abajo en este caso. Y como tenemos que la armadura está pivoteando en este punto, lo que va a hacer es empujar el platino de en medio, contacto de en medio, y va a provocar que el contacto que estaba antes cerrado ahora va a estar abierto, y el contacto que estaba abierto ahora va a estar cerrado. Con esto ya vimos que se cumple la descripción que dimos sobre un relevador, pero ¿por qué se llama relevador? Bueno, si ponemos un interruptor a la entrada de la bobina para energizarla con un voltaje, vamos a decir por ejemplo 12 volts de corriente directa, lo que podemos obtener de una batería sellada, y al otro extremo, en un contacto, ponemos una lámpara, la cual vamos a energizar, no sé, 110 volts, 220, depende del país de donde estén, y accionamos el interruptor. Aquí en el dibujo lo tenemos marcado como 1. El interruptor 3 también se va a cerrar unos milisegundos después. Así que podemos decir que la función que está haciendo el interruptor 1 también la está haciendo el interruptor 3. Pero, como vemos en el dibujo, las líneas azules, la línea azul corresponde a un voltaje de 12 volts de directa, y la línea roja corresponde a un voltaje de alterna de 110 o 220. Entonces el interruptor que está numerado con el número 3 está relevando la función del interruptor número 1. Sí, está haciendo lo mismo, se está cerrando también, pero el interruptor 1 está con un voltaje y el interruptor 3 está con el voltaje de la lámpara, que es diferente. ¿Sí? Está haciendo una función de relevo. Es por eso que se llama relevador. Pero bueno, nos vamos a preguntar por qué queremos hacer eso, ¿no? Si yo, por ejemplo, en mi casa, yo tengo una lámpara en mi cuarto, la lámpara que está en el techo, yo la prendo con un interruptor normal, no necesito un relevador. Bueno, pues te voy a poner un ejemplo, algo un poquito absurdo si tú lo quieres decir, que tú vivas en un edificio con departamentos, vamos a suponer 5 pisos, y tú quisieras de tu cuarto, con un interruptor normal como el que tienes en la pared, quieres energizar una lámpara que tengas en la azotea. Vamos a imaginarnos. Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Tienes dos opciones. Una es enchufar la lámpara allá arriba en la azotea y bajar un par de cables hacia tu cuarto, y desde ahí
manejar desde ahí, instalarle el interruptor con el que lo vas a manejar. O la otra es de que tú lo enchufes desde tu cuarto y al enchufe le pongas en serie el interruptor y tires el cableado hasta arriba. ¿Cuál es la desventaja que tenemos aquí? Bueno, que tú vas a tener un voltaje de 110 o 220 volts durante toda esa tirada de cableado. Entonces vamos a imaginar que tú ese cableado lo tiras por afuera de tu casa, pues va a ser algo inseguro, por decirlo así. Ese cableado se puede romper, puede, se puede electrocutar a alguien, puede provocar un incendio afuera con algún material. Entonces, pues todos esos 4 pisos que va a subir va a ser un riesgo que tengas ese cableado, y aparte tú también en tu cuarto vas a tener 110, 220 en el interruptor. Vamos a pensar que el interruptor con el tiempo se daña y te puede dar una descarga eléctrica. Entonces, ¿cómo podemos utilizar un relevador en este caso? Bueno, pues eh, nos quedaría algo similar a esto, ¿sí? Tú puedes, con una voltaje de 12 volts, como habíamos puesto en el ejemplo anterior, y una botonera, energizar un relevador, pero ese relevador lo vas a tener ahí arriba, ¿sí? Lo vas a tener en la azotea, y la alimentación de la lámpara, bueno, en este caso, en este ejemplo vienen dos, uno para un contacto normalmente abierto, otro para cerrado, pero la alimentación la vas a agarrar de ahí arriba, ¿sí? Los 110, 220 van a estar ahí arriba, y tú solamente vas a tirar el cableado de 12 volts hasta tu cuarto, le vas a poner un interruptor en serie con una batería y vas a energizar el relevador que está ahí arriba, por lo que un voltaje de 12 volts, pues no pasa nada si el cableado se troza, se daña, y alguien pues no puede dañarse con 12 volts, ¿no? Es menos peligroso. Eso es una, una aplicación. Vas a pensar que es algo absurdo, pero si lo cambiamos a una manera, una vista industrial, pues normalmente hay cuartos de control de máquinas en donde está un operador en un cuarto con unos tableros, con unas consolas, y él no maneja lámparas, sino maneja cargas más grandes como son motores, como son bombas y equipos de mayor amperaje, mayor voltaje. Y si él los manejara con interruptores, pues tendría que tener todos esos interruptores en su consola, y por esos interruptores tendría que pasar el voltaje y la corriente que maneja las cargas grandes que va él a controlar, ¿no? Entonces, pues sería algo inseguro. Normalmente se utilizan los relevadores para manejar voltajes menos peligrosos, y tirar el cableado hacia el lugar donde están las máquinas o los motores que se van a controlar, pero va a estar más cerca de la fuente de alimentación, y ahí van a estar ubicados los relevadores. Lo vamos a controlar, lo vamos a activar remotamente desde el cuarto de control de máquinas, y más seguro, ¿sí? Entonces, como conclusión, vamos a definir las dos funciones principales que tiene un relevador, la cual es aislar circuitos eléctricamente. Aquí, como vemos en el ejemplo, en ningún momento se está tocando lo que es el voltaje de 110 volts, el cableado de 110 volts con el cableado de 12 volts. ¿Por qué? Porque están separados por aire, pues. Solamente el campo electromagnético es el que está actuando los contactores, y un campo electromagnético es invisible, no se da por aire, no está tocando la bobina a los contactores. Entonces son dos circuitos independientes, por lo que vamos a decir, si nosotros tuviéramos una falla, que se nos haga un cortocircuito en las lámparas, solamente nos va a afectar ese circuito,
de 110 o 220, pero nunca nos va a afectar el circuito de 12 volts donde tenemos las botoneras, por lo cual no vamos a sufrir un daño, va a ser un poco más seguro. La segunda es que maneja grandes corrientes a partir de una corriente muy pequeña. Como en el ejemplo, estamos manejando un voltaje de 12 volts en un lado para manejar una carga de 110 220 volts en el otro lado, pero también puede ser, en vez de 12 volts, pueden ser 24 o inclusive 110 220, pero de otras líneas diferentes. O también podemos ocupar 110 220 para manejar una carga más grande, 440 o 600 volts.